En una tarde calurosa de la primavera, cercana al año 29 después de Cristo, el aire alrededor del mar de Galilea se estremecía con una energía palpitante, atraídos por los rumores sobre un hombre llamado Jesús, cuyos milagros y enseñanzas causaban sensación en todas partes. Se había amontonado una multitud en este lugar. El sol descendió lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonalidades doradas y rojizas, mientras la gente se apretujaba en las costas de este lago conocido también como el mar Tiberíades. Jesús, tomando plenamente conciencia de las expectativas que lo rodeaban, decidió cruzar a través del mar. Sus discípulos, un grupo heterogéneo compuesto por pescadores, recaudadores de impuestos y hombres comunes, lo seguían muy cerca. A medida que su barca se acercaba a la orilla opuesta, pudieron ver que la multitud no había desistido. Miles de personas habían rodeado el lago caminando con determinación para no perder de vista a ese extraordinario maestro. Al desembarcar, Jesús miró a la multitud con compasión. Eran como un rebaño de ovejas sin pastor, sin pan, hambrientos de esperanza y propósito. Subió a una colina cercana y se sentó con sus seguidores, como Moisés en el monte Sinaí. Estaba destinado a algo extraordinario. A medida que avanzaba la tarde, el murmullo de los estómagos vacíos comenzó a mezclarse con el sonido de las olas golpeando suavemente la orilla. Jesús se volvió hacia Felipe, uno de sus discípulos, y le planteó una pregunta que parecía imposible de responder. ¿Dónde compraremos pan para que coma esta gente? Felipe, practicando un rápido cálculo mental, respondió con desaliento. Ni siquiera 200 denarios de pan serían suficientes para que cada uno recibiera un poco. Su respuesta reflejaba una mentalidad de escasez, una perspectiva puramente humana frente a un desafío aparentemente insuperable. Fue entonces cuando Andrés, hermano de Simón Pedro, se acercó con una observación que a primera vista parecía igual de desesperanzadora. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Los panes de cebada eran el alimento de los pobres. Los peces probablemente no eran más grandes que sardinas. La oferta parecía ridículamente inadecuada frente a la magnitud de la necesidad. Donde los discípulos veían escasez, Jesús veía oportunidad. Con una sonrisa serena, tomó los panes y los peces en sus manos. Levantando los ojos al cielo, dio gracias. Este acto de gratitud al Padre, incluso ante recursos aparentemente insuficientes, enmarca una poderosa lección sobre la fe y la confianza en la providencia divina. Luego, con un gesto que prefiguraba la última cena, Jesús partió los panes y comenzó a distribuirlos entre la multitud. Lo mismo hizo con los peces, y ante los ojos asombrados de todos, el milagro ocurrió. De alguna manera, esos 5 panes y 2 peces se multiplicaron, alimentando no solo a unos pocos, sino todos los miles presentes. En el relato del Evangelio se describe que había cerca de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Todos comieron hasta saciarse, como una señal de abundancia del reino de Dios. Pero el milagro no terminó ahí. Cuando todos habían terminado, Jesús instruyó a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Obedientes, aunque aún aturdidos por lo que acababan de presenciar, los discípulos recorrieron el área, recogiendo los restos. Para su asombro, llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que habían sobrado. Este detalle de las 12 cestas no era casual. En la tradición judía, el número 12 simboliza plenitud y evoca a las 12 tribus de Israel. La reacción de la multitud fue inmediata y entusiasta. Murmullos de asombro se extendieron por la colina. Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. La gente reconocía en Jesús el cumplimiento de antiguas profecías, particularmente la promesa de Moisés de un profeta como él que Dios levantaría. Sin embargo,
La respuesta de Jesús a este reconocimiento fue sorprendente. Percibiendo que la multitud en su entusiasmo estaba a punto de llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte, esta vez solo. Este acto de retirarse era profundamente significativo. Jesús estaba rechazando ser coronado como un rey terrenal o un libertador político. Su reino, como explicaría más tarde, no era de este mundo. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces está cargado de significado teológico y simbólico. En primer lugar, establece un paralelo entre Jesús y Moisés. Así como Moisés alimentó al pueblo con el maná en el desierto, Jesús alimenta a la multitud con pan en un lugar desértico. Pero Jesús va más allá. Mientras que el maná solo satisfacía temporalmente, Jesús se presentará más adelante como el pan de vida que satisface eternamente. El milagro también prefigura la Eucaristía. Las acciones de Jesús de tomar el pan, dar gracias, partirlo y distribuirlo, son las mismas que realizará en la última cena, convirtiendo este momento en una anticipación del banquete espiritual que Jesús ofrecerá a sus seguidores. Además, el milagro revela la naturaleza de Jesús como el Mesías prometido. No solo cumple la profecía del profeta como Moisés, sino que también actúa como el pastor divino, alimentando y cuidando de su rebaño. La abundancia de la provisión es una señal del reino de Dios, donde no hay escasez, sino plenitud. El contraste entre la lógica humana y la divina es otro tema central en este relato. Los discípulos ven el problema desde una perspectiva puramente humana y lo consideran irresoluble. Jesús, en cambio, ve una oportunidad para manifestar el poder y la bondad de Dios. Este contraste nos invita a reconsiderar cómo vemos nuestras propias limitaciones y desafíos. La participación de los discípulos en el milagro también es significativa. Aunque es Jesús quien realiza el milagro, involucra a sus discípulos en la distribución del alimento y en la recolección de las obras. Esto sugiere que aunque el poder viene de Dios, nosotros estamos llamados a ser instrumentos de su gracia y abundancia en el mundo. Pero, ¿qué significa este milagro para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias? En primer lugar, este milagro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud frente a la escasez y la abundancia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado como Felipe, calculando nuestros recursos limitados y concluyendo que no son suficientes para la tarea que tenemos por delante? El milagro nos desafía a cambiar nuestra perspectiva, a ver nuestras circunstancias no solo con ojos humanos, sino con los ojos de la fe. Además, el relato nos enseña sobre la importancia de ofrecer lo poco que tenemos. El muchacho del relato solo tenía 5 panes y 2 peces, una cantidad insignificante frente a la necesidad de miles. Sin embargo, al ofrecer lo que tenía, se convirtió en un instrumento del milagro de Dios. ¿Qué pequeños panes y peces tienes en tu vida que podrías ofrecer a Dios? El milagro también nos enseña sobre la importancia de la gratitud. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias. Esta actitud de gratitud precedió al milagro. En nuestra cultura, de constante deseo y comparación, la gratitud puede ser revolucionaria. También debemos recalcar la participación de los discípulos en el milagro. Jesús podría haber distribuido el alimento directamente, pero eligió involucrar a sus seguidores en el proceso. Esto nos recuerda que estamos llamados a ser colaboradores de Dios en su obra en el mundo. El milagro de la multiplicación también nos enseña sobre la administración responsable de los recursos. Jesús instruyó a sus discípulos a recoger las obras, para que no se pierda nada. En un mundo de consumismo y desperdicio, este es un poderoso recordatorio de nuestra responsabilidad de ser buenos administradores de lo que se nos ha confiado. La reacción de la multitud al milagro
nos advierte sobre el peligro de malinterpretar quién es Jesús y cuál es su misión. La gente quería hacerlo rey por la fuerza, buscando una solución política a sus problemas. Jesús, sin embargo, se retiró indicando que su reino no era de este mundo, invitándonos a examinar nuestras propias expectativas de Dios y de la fe. El simbolismo eucarístico del milagro nos invita a una participación más profunda en la vida sacramental de la Iglesia, para aquellos que pertenecen a tradiciones que practican la Eucaristía o la Santa Cena. Este relato ofrece una apreciación de su significado. Para todos, independientemente de su tradición, este simbolismo nos recuerda la importancia de nutrir regularmente nuestra vida espiritual. El milagro también nos enseña sobre la compasión de Jesús por las necesidades físicas y espirituales de las personas. En un mundo donde a menudo se separa lo espiritual de lo material, este relato nos recuerda que Dios se preocupa por toda nuestra persona. La ubicación del milagro al otro lado del mar nos recuerda la importancia de salir de nuestra zona de confort para servir a otros. Nos desafía a cruzar el mar en nuestras propias vidas, a acercarnos a personas diferentes a nosotros, a servir en áreas que normalmente no visitamos. Se hace presente la imagen del buen pastor, recordándonos la importancia del descanso y el cuidado personal en un lugar cómodo. En nuestra cultura acelerada, a menudo descuidamos nuestro propio bienestar en aras de la productividad. Este relato nos invita a buscar momentos de descanso y renovación. La tensión entre la lógica humana y la divina que vemos en el relato nos invita a cultivar una fe que trascienda nuestro entendimiento limitado. Nos desafía a que en situaciones donde nuestra lógica nos dice que algo es imposible, nos atrevamos a orar y actuar con fe. El tema de la abundancia en el milagro nos recuerda la generosidad de Dios y nos desafía a reflejar esta generosidad en nuestras propias vidas. Nos anima a cultivar un espíritu de generosidad, no solo en términos de dinero, sino de tiempo, talentos y amor. Finalmente, el propósito general del Evangelio de Juan de llevarnos a creer en Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios nos invita a un compromiso más profundo con nuestra fe. Nos desafía a no conformarnos con un conocimiento superficial de Jesús, sino a buscar conocerlo más profundamente cada día. En conclusión, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces no es solo una historia del pasado, sino una invitación viva a participar en la obra continua de Dios en el mundo. Nos desafía a ver con ojos de fe, a ofrecer lo que tenemos por pequeño que sea, a servir a los demás, a ser buenos administradores de los recursos, a examinar nuestras expectativas de Dios, a nutrir nuestra vida espiritual, a salir de nuestra zona de confort, a descansar en el cuidado de Dios, a actuar con fe, más allá de nuestra lógica, a ser generosos y a buscar una relación más profunda con Cristo. El mismo Jesús que multiplicó los panes y los peces está vivo y activo hoy, dispuesto a obrar milagros en y a través de nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a ofrecer nuestros 5 panes y 2 peces y ver qué hará Dios con ellos? El desafío está ante nosotros. La elección es nuestra. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio, y que a través de nosotros muchos puedan llegar a conocer y experimentar el amor abundante de Dios. Te animo a hacer tus comentarios sobre la reflexión de hoy con nuestra comunidad. No olvides suscribirte para recibir más contenido sobre análisis y estudios bíblicos. Continuemos juntos este emocionante viaje en la casita de Betania.